directivos docentes, orientadores, orientadoras, padres, asistentes, familias, todos aquellos interesados en estos ejercicios que estamos desarrollando desde el IDEP, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Pedagógico. Queremos darles la bienvenida a este ejercicio, a este webinar que está en el marco de unas acciones investigativas bien interesantes que estamos desarrollando en el IDEP, y esta primera corresponde a la que hemos denominado la nota política, que es un ejercicio de investigación y está enmarcado en una serie de reflexiones, de análisis de procesos rigurosos que se han desarrollado. Por otra parte, extenderle la invitación a todos los webinars que estamos haciendo con invitados del país, invitados de la ciudad, invitados internacionales, que han tenido una gran aceptación, una gran difusión, y hemos contado con sala llena, con la participación activa de maestros y maestras que estamos buscando inspirar y hacer que se generen unos procesos de transformación en lo que hacemos en el día a día. Entonces, reciban un gran abrazo. Soy el profesor Alexander Rubio Álvarez. Quiero dar la bienvenida, y antes de darle la moderación a una de nuestras investigadoras, que es la doctora Rudamanda Cortés, voy a rápidamente a saludar a los panelistas que muy amablemente han accedido a estar el día de hoy. Entonces voy a saludar a la profe Cindy Carolina Bernal. Un gran saludo. Ella es finalista del Global Teacher Prize este año 2020 para la ciudad, gratamente maestra de educación pública de la ciudad de Bogotá. Voy a saludar también a Alejandro Palacios, que está en ese momento en Medellín. Él es un líder estudiantil, está en la universidad pública y nos está acompañando. Ha tenido un trabajo destacado también a nivel de todo lo que son esas dinámicas de reflexión, de análisis. Entonces, bienvenido, Alejandro. Un saludo muy especial a Nelson Alarcón también. Él es el presidente de la FECODE, Federación Colombiana de Educadores, y también nos va a acompañar en este ejercicio de reflexión el día de hoy. Y al doctor Oscar Sánchez Jaramillo, director de Educapaz, experto y consultor en procesos de educación a nivel nacional y a nivel internacional. Y en la moderación del evento del día de hoy, nuevamente les presento, está la doctora Rudamanda Cortés. Ella es investigadora del instituto, nos ha acompañado por más de 20 años en el instituto, es una de las asesoras de la dirección y ha conocido a fondo todos los procesos que se han desarrollado aquí. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco su valiosa asistencia, su participación. Vamos a estar conectados aquí. Yo voy a apagar la cámara en un momento, pero aquí voy a estar conectadísimo, entrando y saliendo, para dar cabida a nuestros panelistas y al inicio de este evento. No olviden, mensualmente estamos desarrollando un ejercicio de webinar en el que están ustedes cordialmente invitados, y a este primer ejercicio de desarrollo de investigación vamos a tener unas líneas muy interesantes y muy importantes, porque queremos aportarle a la ciudad, al país, desde la investigación en educación. Y qué mejor que en nuestro lugar, y hacerlo desde el trabajo con maestros y maestras, porque para eso es el instituto, para fortalecer y enriquecer esos análisis y reflexiones de la educación. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, profesor Rubio. Buenas tardes. Recuerdo mi nombre, Amanda Cortés, investigadora del IDEP, y estaré en esta ocasión moderando este webinar dedicado al tema de nuestra primera nota de política educativa sobre el regreso a las aulas en el marco del COVID-19. La nota que hoy nos convoca aborda la discusión sobre la pertinencia del retorno a las aulas escolares de millones de estudiantes en el país durante el segundo semestre del presente año, enfocándose particularmente en la ciudad de Bogotá. La primera parte de la nota explora algunos de los más recientes sucesos internacionales frente a la reapertura de las escuelas. La segunda parte plantea un análisis desde una perspectiva basada en el derecho constitucional. La tercera aborda a los actores involucrados directamente en el sistema educativo de la ciudad, y finalmente se concluye con un conjunto de recomendaciones para quienes toman
de las decisiones. Esta nota es un análisis de coyuntura que se realizó en un tiempo récord en 2 meses, pero con un arduo y riguroso trabajo de revisión documental internacional y la realización de unos grupos focales con distintos actores del sector educativo y de la salud. Tuvimos la participación de académicos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia, abogados y epidemiólogos del país. Asimismo, invitamos a un maestro de Uruguay que por su particularidad hasta el momento es el único país que ha tenido el retorno. Esperamos que este estudio y sus recomendaciones cumplan con el objetivo trazado con esta publicación que se encuentra en nuestra página www.idep.edu.co para que quiera consultar. Para ampliar las perspectivas de lo que hemos planteado desde el Instituto y desde esta nota política, hemos invitado entonces a nuestros 4 panelistas que ya fueron presentados por el director. Bienvenidos, bienvenida, y por supuesto bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos acompañan a través de la pantalla. Metodológicamente hemos planteado 3 preguntas para que cada uno de los invitados en 5 minutos nos compartan sus reflexiones alrededor de cada una y finalizaremos con unas conclusiones. Tendré que hacer en el papel de la moderación la interrupción 1 minuto antes para que ustedes puedan ir cerrando en su intervención. Un primer... ¿Se me está escuchando bien? Porque parece por aquí que la Doctora voz... Amanda, si nos escucha, no sé, son, digamos que problemas de conectividad de su internet. No sé si pueda, porfa, acercarse un poco al módem o conectarse por medio de cable de red. No puedo. No sé si ahí me escuchan. Ya se escucha mejor. Mejor. Oh, Sí. ¿Escucharon la metodología? No, yo no entendí. Que sí, que No 45 mucho. minutos cada uno. Sí, que hay 3 preguntas, pero no. 5 minutos, 3 preguntas para Al cada... doctor Oscar le dejan 1 hora y a nosotros 2 minutos. Eso fue lo único que... Bueno, y finalizaremos con unas conclusiones. Un primer hallazgo de nuestra indagación muestra posturas diversas sobre si retornar o no, muchas de ellas basadas a su vez en evidencia empírica. Por ejemplo, el documento marco de la reapertura de las escuelas es un documento de la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, expone las consecuencias negativas del confinamiento obligatorio para la educación, la protección y el bienestar de niños y niñas, señalando que los efectos más considerables afectan a los sectores más vulnerables, especialmente en aspectos como el aumento de la maternidad y paternidad tempranas, la explotación sexual y la violencia de género y doméstica, entre otros. De igual manera, se contemplan los riesgos para la alimentación y la nutrición de niños y niñas, quienes en muchas oportunidades se benefician de programas de alimentación escolar, por lo que la pandemia y el confinamiento pueden significar una reducción en la calidad de su nutrición y un obstáculo para acceder al derecho a una alimentación segura en condiciones de equidad e igualdad. De igual manera, sobre la salud mental y emocional de los escolares también hay unas alertas. Por otro lado, los tomadores de decisiones y los gobiernos locales se enfrentan a las condiciones propias de su contexto y a evaluar muy concienzudamente la conveniencia o no de la reapertura, teniendo en cuenta, por supuesto, la voz de los principales actores y el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes. La contextualización y la adaptación serán decisivas para responder a las necesidades y condiciones locales, en particular en contextos en los que hay múltiples privaciones. La primera pregunta entonces para nuestros panelistas es ¿cómo ponderar para la ciudad ese dilema? Entonces, ¿quién quiere empezar? No Por se te favor. escuchó, doctora Amanda, no se te Escucho la pregunta. La pregunta, ¿cómo ponderar para la ciudad ese dilema? Entonces, ¿quién quiere empezar? No sé, ¿le damos? Vamos. Yo quisiera pues arrancar diciendo lo siguiente. En primer lugar, que me parece maravilloso que el IDEP ponga sobre la mesa estas notas de política pública, que quiero felicitar esa iniciativa y alentarlos y alentarlas en el instituto a que sigan trabajando en esa dirección y saludar, digamos,
Amanda, Alexander, a todas las personas que han estado en esta labor. Yo lo primero que vi en la nota fue una gran cantidad de base empírica, diálogos en grupos focales con múltiples actores, el uso de las encuestas que se han realizado en la ciudad y en el país, y además reflexiones conceptuales, teóricas, filosóficas. Eso me parece muy bien. Yo creo que digamos, es muy importante entender que una emergencia es una emergencia, que si en una situación en la cual la vida de las personas está en riesgo, hay que tomar decisiones radicales, hay que tomarlas. Y por lo tanto, en la medida en que el riesgo de contagio que implica abrir las escuelas sea un riesgo que atenta contra la vida de las personas, indiscutiblemente es necesario cerrar las escuelas y mantenerlas cerradas durante todo el tiempo que sea necesario para evitar ese riesgo, esa afectación al derecho fundamental a la vida en la sociedad, digamos, más allá de los niños, de sus familias, de sus abuelos, de los docentes, etcétera. En realidad, si las escuelas todas estuvieran abiertas en un momento de pico epidemiológico, pues habría una situación de riesgo de contagio. Algunos dicen, sí, los niños contagian menos, pero igual contagian y eso, digamos, se genera un riesgo muy importante. Sin embargo, yo creo que el otro elemento que hay que tener presente y que hay que poner sobre la mesa con claridad es la no presencialidad es una cosa muy grave. En la medida en que las escuelas estén cerradas, las afectaciones al desarrollo psicosocial de los niños en general, a su desarrollo físico y motriz en general, a su desarrollo académico también, y en casos particulares, a niños que están sometidos a situaciones de privación de sus derechos, de riesgos de violencia en la familia, los niños con situación de discapacidad, etcétera, los más pequeños, están sufriendo afectaciones por no poder ir al colegio que cada día son más y más graves y que reversarlas va a tomar años por delante. En esa medida, si uno es consciente de que la no presencialidad, de que la ausencia de oportunidades de ir a la escuela es una cosa muy grave para los niños, uno podría hacer la siguiente afirmación y es, tenemos que mantener cerradas las escuelas tanto tiempo como sea necesario. Yo podría uno decir, hasta diciembre de este año, en términos generales, todas las escuelas deberían estar cerradas porque al parecer esas son las circunstancias de la emergencia. Teniendo cuenta hasta dónde sería posible pensar alternativas en la medida en que se fueran dando esas condiciones. Que es una formulación distinta a decir, las escuelas deberían abrirse mañana o lo antes posible, así muchas tengan que permanecer cerradas. Pero fíjense que en ambas formulaciones hay una consideración importante y es los absolutos no son en este momento el punto de partida para la discusión. Todo el mundo cerrado, todo el mundo abierto. La gran pregunta es en qué condiciones y cuándo podría empezar a darse la presencialidad. Y yo creo que ha sido la pregunta más ausente en la discusión. Todos podemos coincidir en que hoy en día lo conveniente es tenerlas cerradas, pero ¿por qué no empezamos a conversar sobre las condiciones para empezar a abrirlas sobre el momento indicado, sobre las circunstancias indicadas y hacer diferencias entre territorios, hacer diferencias entre circunstancias específicas de los niños y sus familias, hacer diferencias entre posibilidades que tienen los colegios para ir construyendo un plan de reapertura, que es lo que realmente todos queremos. Y ahí yo creo que la nota, digamos, dice sí, en algún momento habrá que hacer alternancia, pero podría ir mucho más allá en decir sí, y en qué circunstancias, cuándo, cómo, qué circunstancias epidemiológicas, qué tipos de poblaciones, qué tipos de territorios, con qué herramientas. Y, por ejemplo, la virtualidad no es una alternativa, sino muy parcial a la presencialidad. Entonces yo digamos, diría, tenemos que empezar a pensar la presencialidad, no tenerle, digamos, miedo a eso. Bueno, no sé si tiene cerrado el micrófono, doctora Amanda. Bueno, Lo estamos oyendo. Amanda, por favor, activa el micrófono. Son las dinámicas de la tecnología. Tranquilos, eso está pasando en todos los escenarios, en la escuela, en las universidades, pero aquí estamos. Muchas gracias. Ahora sí, Amanda, te escuchamos. Cerraste el micrófono nuevamente. Está otra vez, lo tienes bloqueado. Ya. Ok. Ok, está muy intermitente mi conexión. Bueno, espero que me escuchen. Entonces, el marco de educación en emergencia y los no absolutos, digamos, para poder conversar, transitemos de los absolutos a los relativos, entonces. Nelson. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias
al IDEV, a todo su equipo por invitarnos. Creo que es muy importante y tener diferentes puntos de vista frente a todo lo que está sucediendo y pasando en medio de esta pandemia. Claro que es importante, hoy qué más quisiéramos los maestros de Colombia que nuestros jóvenes y nuestros niños regresaran al escenario natural de la educación, que es la escuela, para poder interactuar, interlocutar, contar sus experiencias, contar sus anécdotas, abrazarse con sus compañeros y compañeras, contarle y pedirle un consejo a nuestros docentes, directivos docentes, tener esa interacción en la parte pedagógica, académica, en la parte recreativa, en la parte cultural. Claro que hoy es necesario, es fundamental, pero hoy las condiciones no son. Esa es la gran discusión. Y creo que sí la tenemos y nosotros la hemos colocado en los diferentes escenarios. ¿Cuáles son las condiciones? Y hoy las instituciones educativas no están preparadas, ni siquiera en la ciudad de Bogotá, que eso a pesar de las grandes inversiones que en los últimos gobiernos y que hoy están haciendo, que hay que reconocer, ¿no? En el tema de infraestructura, en el tema de conectividad, en el tema de material didáctico, en el tema de alimentación escolar, todos los están, pero hoy así no están las condiciones. Y nosotros sí hemos venido desde FECODE institucionalmente planteando ese tema de las condiciones, como es que se pueda dar esa reforma constitucional al sistema general para colocar los recursos que hoy se requieren y se necesitan. Y miremos que en el plan de desarrollo distrital aprobado hace pocas semanas, hace mes y medio, más o menos aproximadamente, allí se plantea de poder tener 1.400.000 millones de pesos adicionales del presupuesto que hoy se tiene para los próximos 4 años en Bogotá, porque los recursos son insuficientes, y eso que Bogotá tiene la capacidad de una u otra manera financieramente, pero no alcanza para eso. Pero en las regiones más apartadas y alejadas de nuestro territorio colombiano se necesita una mayor inversión, donde el joven y el niño pueda tener estos escenarios, material didáctico, pupitres, su campo deportivo, su escenario, la biblioteca, todo lo que corresponde, su restaurante escolar. Eso, todas esas cosas que son componentes importantes que hoy las condiciones como tal no están. Por eso nosotros venimos en un tema, y bueno, con todas las críticas que nos hacen siempre a FECODE, como muchos nos dicen, o el famoso innombrable aquí en los diferentes escenarios, entonces de atacar la educación pública, de atacar a los maestros y maestras de Colombia, cuando nosotros damos mucho más allá de lo que corresponde. Y hoy es momento y hay que exaltar a nuestros maestros y maestras porque están innovando, están creando, y qué más, qué importante, y para mí un privilegio poder contar aquí con Carolina Bernal, una de nuestras mejores docentes del mundo, ¿sí? Pero también falta ese tema y ese carisma del gobierno nacional para apoyar a nuestros maestros y maestras. Hoy el gobierno le adolece a veces brindar un recurso. Mire, yo sé que esto va a causar polémica lo que voy a decir, pero yo nunca me callo las cosas, por eso será que me amenazan tanto. Pero hoy el gobierno nacional le ha colocado precio a la vida de los jóvenes y los niños, y lo voy a explicar por qué. Porque ahí está obligando a las entidades territoriales a que inicien el proceso de alternancia para ver y les gira entre 800 y 1 millón de pesos a la institución educativa o la entidad territorial unos recursos. Eso nos parece que es una bajeza grande del gobierno nacional, una política que no corresponde ni que debe ser así. Hoy es el gran responsable el gobierno nacional que debe generar esos recursos. Y yo lo digo porque tengo el ejemplo claro y concreto en la ciudad de Sogamoso, donde el secretario de Educación fue a pedir permiso porque le iban a girar unos recursos si ingresaba al famoso modelo o alternancia o la presencialidad. 3.500 estudiantes y le dijeron, le vamos a prometer 3.000 millones de pesos, le vamos a traer para que usted haga. Entonces, el gobierno nacional no genera eso. Entonces, ¿le colocaron precio hoy a la vida de los jóvenes y los niños? No, nos parece una bajeza grande del gobierno nacional. Eso no nos parece que lo corresponde. Aquí hay que prevalecer la vida y la salud de todas y todos. Y qué importante, por eso nosotros hemos planteado, aquí hay que flexibilizar el currículo, el plan de estudios, el proyecto educativo institucional, pero eso tiene que ser a través de nuestras instituciones educativas, con nuestros consejos académicos, con nuestros consejos directivos, que allí participa la comunidad educativa de acuerdo al contexto social, económico, cultural de cada una de las instituciones educativas. Nelson, un minutico, ya. Bueno,
Entonces, eso es importante. Creo que nosotros aquí vemos, aquí tiene que hacer un acuerdo. Mire, nosotros le propusimos al Ministerio de Educación Nacional el gran acuerdo por la educación y hoy el gobierno no quiso aceptar porque venía de FECODE o porque la propuesta es de FECODE. No, aquí no se trata quién propone, aquí se trata que entre todos construyamos un mejor país, unas mejores condiciones y fortalecer verdaderamente la calidad de la educación que entre todos tenemos que sumar. Muchas gracias, profesor Nelson. Profesora Sindey. Vale, gracias. Pues buenas tardes y un gusto estar con este equipo tan bonito hoy conectado. Gracias Nelson, Oscar, Alejandro, Amandita, Alexander, porque efectivamente yo creo que la oportunidad de llevar la voz de los maestros y de dar la voz a todos la comunidad, pues es lo más importante para tomar decisiones, porque realmente, como le decía Nelson, nosotros somos los que vivimos el día a día. Nosotros somos los que estamos ahí en el aula, ¿cierto? Estamos enfrentando esos contextos, esas realidades, y qué más que preguntarle a los actores, y nosotros somos los actores, y por eso también quiero felicitar al IDE, porque yo también estuve participando en esas mesas y me gustó mucho interactuar con docentes, con directivos los docentes, con directores de nuestras diles, estaban maestros, padres, ¿sí? La voz de todos, entonces que me parece súper importante, y de acuerdo también a lo que han comentado, yo les cuento de mi experiencia y mi voz, cómo me lo he vivido yo, porque a mí me ha tocado duro, les cuento, y yo creo que a todos, y les he preguntado a mis compañeros docentes. Ayer tuve la oportunidad de estar en un webinar con el ministerio y hice un viaje por Colombia, les cuento, y le pregunté a mi amiga que está en Malambo, a ver cómo ella estaba viviendo de forma rural. Si nosotros aquí en nivel urbano tenemos dificultades, imagínense los profes a nivel rural. Les preguntaba a mis compañeros rurales aquí en Bogotá, fui también y viajé a Medellín, a Río Negro, al Caquetá, fui a visitar a algunos amigos virtualmente y preguntarles cómo están, qué están haciendo. Y ellos me contaban esas dificultades grandísimas en donde, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 50 chicos en el aula y tan solo 20 se pueden conectar. Los demás no tienen dispositivos, no tienen elementos ni internet. Y pues digamos ahorita la dificultad, porque yo hablaba con los papás de algunos de ellos que me decían, profe, digamos que ahorita lo más importante para nosotros es tener para comer, no tanto el internet, sino digamos tener también el sustento diario en la familia. Y les cuento que muchos de mis estudiantes han tenido que emigrar, ya no están aquí en Bogotá, se fueron para Villeta, tengo otra estudiante que se fue a Sasaima, porque para ellos el costo de vida en Bogotá pues es más alto y no se podían quedar aquí. Y me decía la niña está en 11, imagínense los de 11 que ellos tenían su sueño y la meta de graduarse, y me decía, profe, ¿yo qué hago si yo me quiero graduar y ahora no voy a poder conectarme ni hacer nada porque estoy aquí en el pueblo y estamos viviendo de sembrar la papa, el café y lo que consigamos aquí en el campo? Y yo le decía a ella, no, ¿cómo te voy a exigir yo eso si realmente la dificultad ahorita latente es estar bien de salud y por lo menos que ustedes estén bien con su familia? Y que se entiende la realidad de eso. Ahora les cuento, tengo un estudiante en 11 ahorita con COVID y toda su familia, todo el núcleo familiar están así, nos lo contaron el viernes. Y muchos de nuestros docentes familiares que también han estado en ese proceso. Entonces digamos que ahorita nosotros como docentes, y era lo que decíamos, le decíamos a los profes y a los papás, es que los profesores no somos robots, también somos seres humanos y también nos podemos contagiar al llegar a la escuela. Nosotros no somos superhéroes, o sea, sí, parecemos superhéroes, pero tampoco. Ese poder de ser inmunes de pronto tampoco lo tenemos. Entonces digamos que esa es una realidad latente y que a mí me preocupa porque imagínense el número de estudiantes en mi salón y mi salón no es muy grande. Y si tenemos que mantener el distanciamiento, ¿cómo lo hacemos? Yo me lo he pensado, mire, yo me pongo a recordar mi salón y decir, ¿cómo los ubico? Es difícil, ¿sí? Y muchos de los salones sabemos que estaban así. Esta mañana al mediodía tuvimos encuentro con la Fundación Barqui de estudiantes de bachillerato y ayer de primaria de toda Latinoamérica. La voz de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, bueno, diferentes países. Y miren que los niños hoy decían, profe, lo que nosotros nos imaginamos después es que ojalá los salones sean más grandes, que ojalá no estemos tantos en un salón. Digo, eso también lo pensaban ellos. Y nos imaginamos que efectivamente no tiene que surgir del momento, no tiene que surgir del momento de hoy, que nos unamos entre todos, entre FECODE, Secretaría de Educación, Ministerio, colegios, profesores, padres, sino siempre. Yo creo que eso es algo que tiene que permanecer, porque nos hemos unido, claro que sí, esto es importante, el trabajo en equipo, la seguridad en la red, y lo que decía Nelson, estoy totalmente de acuerdo, la propiedad intelectual, porque nosotros hemos diseñado guías materiales para los niños que estén conectados y desconectados, puedan estar un poquito más cerca a nosotros. Y créanme que nosotros hemos hecho maravillas, pero luego seguimos hablando porque son muchas cosas bonitas.
eso se trata. En esta segunda ronda vamos a seguir ampliando todo lo que vienen planteando. Alejandro. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al IDEP por la invitación, a todas las personas que están conectadas. Gracias por sacar este ratico para escuchar esta conversación tan valiosa en medio de esta coyuntura. A mí me gustaría arrancar también dándole como esa felicitación al IDEP por el trabajo que desarrolló. Yo creo que es muy valioso que un instituto como el IDEP en estos momentos de coyuntura esté produciendo conocimiento con argumentos claros, que esté conectado con las discusiones del día a día de la sociedad. Esta es una inquietud que tienen muchas familias, que tienen muchos maestros, que tienen muchos estudiantes, y es muy importante que el IDEP produzca ese conocimiento que es tan importante para la sociedad, y más allá de que le dé voz a la comunidad educativa, de que no solamente se limite a construir documentos muy valiosos desde escritorios de la Secretaría de Educación, sino que busque también darle voz a esos profes, a esos estudiantes, a esos orientadores, a esos rectores, a esos coordinadores. Eso me parece que es un ejercicio muy valioso, y me alegra profundamente que el IDEP hoy esté en buenas manos con el trabajo que está adelantando el profesor Alexander. Ahora, sobre esa tensión entre esos derechos, yo creo que eso tiene una respuesta política, y es que hoy están saliendo a flote esas desigualdades que durante tantos años se trataron de silenciar, pero que poco a poco han venido poniéndose sobre la mesa. Yo creo que las protestas de finales del año pasado son algo muy diciente, algo muy sugestivo en cuanto al descontento ciudadano, en cuanto a cómo cada día las personas ven que lo que en teoría son derechos se convierte en privilegios, y que aparecen un montón de obstáculos económicos para acceder a algo tan elemental como lo debería de ser el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y hoy se pone de nuevo sobre la mesa esa desigualdad en el acceso, y salen de nuevo a flote esas inquietudes al respecto, porque sin lugar a dudas lo que hoy estamos viviendo es el resultado de muchos años de malas políticas, es el resultado de una concepción sobre lo que tiene que ser el derecho a la educación o lo que tiene que ser el derecho a la salud. Hoy, por ejemplo, vemos un montón de limitaciones para adelantar la educación virtual, porque nunca el sistema educativo colombiano se preparó para la educación virtual. Y nunca se preparó porque no contó con los recursos suficientes para cerrar esa brecha tecnológica que existe entre los colegios públicos y privados, o entre los colegios urbanos y rurales. Entonces, yo creo que es muy importante, y no podemos dejar a un lado dentro de esta discusión el papel de la política y el papel de los políticos, que en últimas terminan siendo los responsables de esas políticas que se están viendo en la sociedad. Y sin lugar a dudas, hoy está en riesgo esa premisa o ese supuesto de libertad, de que podremos alcanzar todos los sueños que nos propongamos si con empeño, dedicación y esmero cumplimos nuestras metas. Hoy esa premisa de la libertad está en duda, está en riesgo, porque por más que las personas se quieran esforzar, se encuentran con unas estructuras económicas y sociales que son obstáculos. Hoy tenemos una realidad económica que no es favorable para el inmenso grueso de la población colombiana, que son en últimas quienes más afectados se están viendo por la pandemia. Esta pandemia nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Y a mí me parecía muy valiosa una reflexión que veía en estos días en las redes sociales, en donde se decía que no estamos en el mismo marco, que lo que estamos es en el mismo mar, que hay unos que están en un yate, hay unos que están en lanchas, hay otros que están en salvavidas, pero hay otros que están nadando contra la corriente con todas sus fuerzas por tratar de sobrevivir. Y dentro de lo educativo, quienes más afectados se van a ver por esas brechas son los más vulnerables. Y eso muestran todos los estudios. Pero lo más triste es que los más vulnerables son el grueso de la población colombiana. La mayoría de los estudiantes de los colegios públicos son estrato 1, 2 y 3. Las personas que hoy tienen en riesgo avances en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura, son las personas de los estratos más bajos. Entonces, esto no es un capricho, esto no es que un grupo de personas quiera poner problema, es un asunto de justicia social y es un asunto de democracia. Nosotros no podemos permitir que tantas personas hoy salgan de los sistemas educativos, porque eso pone en riesgo nuestra democracia, eso pone en riesgo muchos años de avance social. Entonces, esa tensión es muy importante, y ahí tiene que ver mucho el papel de los gobiernos. Por ejemplo, hoy tenemos un gobierno que
por ahorrar, un gobierno nacional que prefiere ahorrar en educación para tener que gastar el día de mañana en salud, un gobierno que no quiere gastar, un gobierno nacional que no quiere gastar, por ejemplo, en infraestructura tecnológica y conectividad, que alienta el regreso a clases, no tiene el liderazgo de hacerlo, pero sí lo alienta y lo encausa para que sean los alcaldes quienes tengan que tomar la decisión para que si sale mal le eche la culpa a los alcaldes. Pero es un gobierno que no quiere gastar en educación y no quiere hacer el gasto que se requiere en infraestructura tecnológica y conectividad. Y también es un poco la misma lógica que se tiene para algo como la renta básica. No quieren gastar en protección social, y por no gastar en protección social el día de mañana les va a tocar gastar en salud, porque sin lugar a dudas esto expone a que las personas se contagien y eso va a implicar costos adicionales el día de mañana. Entonces, afortunadamente tenemos gobiernos territoriales que con sensatez y responsabilidad dicen, hoy bajo estas condiciones no podemos volver a clases. Sí creo que es muy importante discutir cómo volver a clases y cuándo volver a clases, y creo que ahorita más adelante podremos entrar en detalle sobre eso. Así es. Muchísimas gracias. Yo creo que los planteamientos sobre las condiciones que no solamente viven los maestros o que están afrontando los maestros, entre otras, exaltando la labor de atención en emergencia, directamente garantizando el derecho a la educación de muchos niños, niñas y jóvenes, de nuestros estudiantes. También se ve interpelado por esto que Alejandro pone sobre la mesa, y es volver a pensar en lo político y en la política, ¿cierto? En la polis, en lo que nos junta en lo común. Y allí, pues obviamente, nuestra condición de ciudadanos, esta tensión entre los derechos de primera, segunda y tercera generación, pues se hacen evidentes en el marco de esta pandemia. No sé si me están escuchando bien, espero que sí. Entonces, quisiera poner sobre la mesa esta frase hermosa de Hannah Arendt en Condición Humana. Los humanos, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Esta frase de la filósofa de la natalidad nos parece muy apropiada para este momento de la historia que estamos viviendo, en el que la pandemia nos reta a pensar cómo renacer, cómo retornar, cómo nacer de nuevo. Y nos abre a esa segunda pregunta. Exactamente, ¿cómo retornamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuáles serían los escenarios posibles para el retorno o para seguir en la educación en casa? Miremos los dos escenarios. ¿Seguimos con el mismo orden o lo alteramos? ¿Oscar? No, pues el que quiera seguir, adelante, ¿no? Vale. Como usted diga, Amanda, ¿quiere que sigamos? Sigamos el mismo orden, a ver. Mi reflexión en estos días ha sido esta. Yo siento que, en general, los gobiernos, los gobiernos territoriales y el gobierno nacional en Colombia nos han presentado dos momentos de este proceso, dos momentos de esta crisis: la emergencia y la recuperación, digamos. Y digamos, por ejemplo, en materia económica hablan de eso. Pasará la emergencia y vendrá la reactivación económica, la recuperación. Y en materia social también. Yo creo que esa mirada no funciona. Aquí tenemos, yo creo que 4 momentos. Uno es la emergencia. Estamos en una emergencia. Pero el segundo momento, ¿cierto? Después del pico, digamos que llaman, de la pandemia, es un momento de crisis. Después de la emergencia va a seguir la crisis. Y la crisis va a durar un tiempo relativamente largo. Por ahí un año, en términos de crisis de salud pública, por ahí un año, mientras que la vacuna llega a todo el mundo, finalmente los rebrotes se logran controlar. Entonces estamos hablando de 3, 4 meses, 5 o 6 de pico, o 2, digamos, depende del lugar. En Leticia o en Barranquilla 2 meses de pico, en Bogotá 3, en Medellín 5, para comenzar. Y después una crisis que en materia de salud pública va a durar otros meses más, incluso un año más. Es una crisis en la cual va a empezar a decrecer el contagio, pero vamos a tener posibilidades de rebrote, etcétera, etcétera, necesidades de aislamiento y demás. Y en materia social, la crisis va a ser mucho más prolongada.
porque el problema es que este es un país de tremendas inequidades y en el que la pobreza va a retroceder y por lo tanto entonces la situación de afectación social es grave. Y en materia educativa, psicosocial, motriz, de estrés tóxico vivido por los estudiantes, ese proceso de crisis, de deserción escolar de muchos muchachos que vamos a tener que ir a buscar para recuperar, pues eso va a ser un proceso que va a durar 1 año, 2 años más. Y después de la crisis, sí viene un momento de recuperación, que en el caso educativo es recuperar todas las afectaciones de todas las poblaciones que están en peor situación y todos los retrasos psicosociales, motrices y académicos, que van a durar. El resto, por ejemplo, de estos gobiernos territoriales se va a ir en eso y el gobierno de Duque se va a acabar y no va a haber terminado ese proceso de recuperación. Pero también, y esa es la otra pregunta, prevenir que en el futuro no nos vuelva a pasar lo mismo. Y ese es un problema del mundo entero. El planeta Tierra, digamos, está reconociendo que el modelo económico y el modelo de Estado y el modelo social son lo que ha demostrado, y ambiental, son lo que ha conducido a esta situación y que si no hay correctivos estructurales, pues las situaciones se vuelven a repetir y las pandemias van a regresar y otras situaciones parecidas van a regresar. Pero fíjense que si uno mira la cosa en esa perspectiva de más largo plazo y con etapas más largas, entonces la pregunta suya se nos vuelve mucho más compleja. ¿Qué vamos a hacer en estos 2 meses en Barranquilla o 4 meses en Bogotá? Porque el pico tiene momentos distintos, o 6 meses en no sé dónde. ¿Y qué vamos a hacer el año 2021 en las escuelas? Yo lo dejo ahí y ahora si quieren en la última oportunidad doy mis opiniones porque sí quiero escuchar la de mis compañeros en esa perspectiva temporal. Porque si no nos preparamos para el 21 nos va a coger por sorpresa. Preparémonos para el 21. Muy bien, 4 momentos en lugar de 2. Emergencia, crisis, recuperación y retorno. Sigue Sindel. Recuperación y prevención. Durante la crisis y la recuperación ya tenemos que ir pensando en procesos de retorno, pero la gran pregunta es cómo dividir más en perspectiva de mediano y largo plazo los momentos. Muy bien. Creo que sigue Nelson primero, ¿no, Nelson? No, como tú quieras, no, yo, por mí no hay problema, si quieres. No, si quieres, dale par. Bueno, listo, gracias. Entonces, Bueno, yo quiero colocarlo. Nosotros desde FECODE llevamos institucionalmente y mucho tiempo atrás diciendo aquí hay que generar unas verdaderas políticas públicas de educación, en educación. Y nosotros lo hemos planteado desde muchas formas, maneras, desde el movimiento pedagógico, desde los diferentes congresos pedagógicos. Precisamente este año primero vamos a desarrollar unas actividades de acuerdo a la situación, desafortunadamente vamos virtuales y posteriormente cuando estén las condiciones presencialmente donde podamos interactuar con nuestros maestros y maestras. Y como Sidney lo decía, no es lo mismo un compañero docente de la ciudad a compañero que vive en la Guainía, en la Guajira, en el Amazonas, en el Putumayo, en las partes más alejadas del territorio colombiano, donde con sus propios recursos inclusive tiene que subsidiar, solventar el tema del día a día de los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque el Estado no invierte. ¿Y por qué no invierte? Porque hay unas malas políticas. ¿Y por qué también? Es porque se roban la plata. Porque la corrupción impera en absolutamente todos los escenarios. Entonces, aquí por eso nosotros decimos en el corto plazo, aquí tenemos que mirar, y como lo escriben varios compañeros, aquí tenemos que mirar es cómo subsistir la familia y cómo poder contrarrestar hoy la pandemia. Y por eso nosotros, y Alejandro lo propone o lo mencionó, el tema de la renta básica. Aquí necesitamos generar unas mínimas condiciones, pero más allá de la renta básica para las familias, necesitamos que el gobierno nacional verdaderamente genere unas políticas claras, concretas, en el tema de conectividad, que es una herramienta, no es la educación. Aquí hay que diferenciar, nosotros lo diferenciamos, la conectividad, la virtualidad, es una herramienta, y que hoy es una manera que utilizan y que tienen nuestros docentes y directivos docentes, porque hoy nuestros docentes hasta inclusive están arriesgando la vida porque el Estado adolece de verdaderas políticas educativas para poder llegar a los jóvenes y a los niños. Mire, yo siempre resalto los últimos gobiernos, y que usted estuvo, doctor Oscar, Oscar Sánchez, en el tema de la formación y cualificación docente.
Y eso aquí nadie puede desconocerlo. Y Bogotá ha sido una de las ciudades o la capital donde más ha invertido en recursos. Falta mucho más, claro que sí, pero se hacen los esfuerzos. Y eso es lo que hoy nosotros le estamos exigiendo al gobierno. Aquí hay que formar, hay que cualificar. Hoy no hay investigación, pero no hay investigación. ¿Por qué? Porque hay malas políticas desde el Estado colombiano. Nosotros inclusive en la discusión, en las negociaciones, le dijimos aquí hay que liberar de la asignación académica a los docentes para que investiguen, para que estén innovando, pero aquí aparte de eso el compañero o la compañera tiene que hacer grandes sacrificios, aparte de su asignación académica, mirar cómo puede investigar, o preguntémosle aquí a nuestra compañera Carolina cómo le corresponde y cómo le toca. 12, 14, sobrecarga laboral, hoy hay el estrés mental que tienen nuestros docentes, directivos docentes, y el Estado es indolente en ese término y no hace absolutamente nada por eso. ¿Cómo fortalecer verdaderamente la investigación, la capacitación, la formación? Es importante en ese tema. ¿Cómo colocar los recursos? Es que aquí también es un tema de recursos. Aquí hay instituciones educativas que ni siquiera existen en el tema de infraestructura, me refiero. ¿Y por qué? Porque se robaron la platica, se robaron la plata. Y aquí en este país no pasa nada. Nos asombramos es el día que no se roben algo. Tuvimos la gran oportunidad de tener en ese gran referendo anticorrupción, y yo no sé en qué mundo estábamos y pensamos y no fuimos capaces de hacer, de poder llevar a cabo. Entonces hoy necesitamos realmente, nosotros inclusive establecimos, y con base en los estudios que nosotros, porque nosotros no es simplemente la calle, las calles es nuestro escenario natural, pero nosotros presentamos y hemos presentado propuestas, allí donde establecimos con el gobierno las 6 brechas. Aquí hay que hablar del tema de las relaciones técnicas, de cuántos niños y jóvenes deben estar por grupo. Aquí no es como colocarlos como borreguitos, discúlpeme el término, como lo hace el gobierno, no nosotros, 40 o 50 en 16, 18 metros cuadrados, y mire a ver qué hace el docente. No, aquí todo el esfuerzo lo hemos colocado, la inmensa mayoría, nuestros maestros y maestras, los padres de familia y nuestros estudiantes. Por eso aquí se necesita un verdadero acuerdo por la educación, que pueda estar los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, el gobierno, la parte privada, la parte pública. Aquí necesitamos entre todos. Pero el gobierno no le gusta porque lo propone FECODE, no le gusta porque lo propone los padres de familia, no le gusta porque lo propone los movimientos estudiantiles. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo, si queremos, porque estamos obligados hoy en medio de esta pandemia a cambiar todo este tema, pero debe colocar el gobierno su voluntad, no es lo que él quiera, no es lo que el pueblo realmente necesita y requiere para poder transformar y tener una verdadera calidad en la educación. Muchas gracias, profesor Nelson. Un acuerdo social por la educación, ¿cierto? Pensarnos nuevas políticas públicas en el sector y sobre todo en este escenario que nos pide ser tan creativos, fortalecer la formación docente y apoyar los procesos de investigación y de innovación desde la escuela y desde el aula que lideran nuestros profes. Profesora Sindey. Bueno, pues sí, efectivamente yo creo que la situación, además de que las realidades estaban ahí latentes y esas, digamos, inaccesibilidades y todas esas dificultades de nuestros niños estaban presentes, pero la situación que estamos viviendo ahorita las dejó mucho más a la luz. Eso también es algo claro. Y yo creo que también tenemos que potenciar desde las lecciones aprendidas. ¿Y qué hemos aprendido? Pues uno, que en el internet en los colegios no era muy bueno que digamos, y eso sí lo sabemos. Mi salón, profe de tecnología e informática, y era una suerte tener internet. Digamos que los últimos años hemos mejorado, pero antes yo decía, no, era muy difícil, incluso uno a veces tenía que compartir sus datos para hacer algunas clases con los chicos, entonces digamos que es bastante difícil. Yo creo que es importante mejorar la infraestructura a nivel tecnológico de las instituciones educativas. También estoy de acuerdo con la flexibilización curricular, y miren que conocí una propuesta que me pareció muy interesante, y es la de proyectos integradores de acuerdo al contexto y a las realidades de los colegios. Entonces me pareció muy chévere la oportunidad de que nos unamos, nosotros estamos trabajando eso, profe de inglés, matemáticas, sociales, tecnología, y nosotros enfoquemos a potenciar, que ya lo hemos trabajado, la propuesta de metodología por proyectos, pero que estemos integrados realmente entre todas las áreas, para que lleguemos a ¿qué?
a generar en nuestros estudiantes esa oportunidad de crear alternativas de solución de nuestros contextos, porque nosotros tenemos que también potenciar esos niños que estamos formando para que en un futuro ellos estén preparados, porque la situación del mundo va generando, por ejemplo, esto que no estábamos preparados y quizás se presente algo en el futuro y que la ventaja es que de pronto ya nuestros chicos estén preparados para saber cómo afrontar esa situación y poder también proponer alternativas de solución. Yo creo que nosotros podemos ser parte del cambio si nosotros también proponemos esas estrategias y motivamos a nuestros estudiantes a sembrarlas desde allí. También considero importantísimo la conectividad, pues también, digamos, en los sectores, porque eso es algo súper necesario y que efectivamente en los salones, pues nosotros tenemos grupos y cada vez yo lo he notado, yo llevo 12 años en el distrito, de pronto no es mucho, pero igual, pues esos 12 años en que he estado en el distrito, ha aumentado el número de estudiantes que están llegando a mi aula. Entonces, digamos que sí necesitamos que efectivamente no se pueda concentrar tanto números de docentes. Y otra estrategia que considero súper importante es retomar los medios de comunicación, aprovechar los canales de televisión, radio y prensa para también llegar a más niños y niñas. Digamos que ahorita fue una oportunidad y se volvió a potenciar. Mi papá me contaba que él tuvo incluso clases algunas veces por radio y estaba leyendo y un profe estaba contando que desde 1946 en Colombia hacían radio, clases a través de la radio. Y yo creo que es algo también muy importante, incluso como apoyo para los papás, que los papás tengan también un par de materiales y apoyo y que se pueda potenciar esos canales de televisión, esos periódicos y digamos también la parte digamos, de televisión, radio y prensa, o sea, todos los medios de comunicación. Y que sin duda alguna nosotros como maestros hemos hecho algunas de esas estrategias y nos han apoyado, hemos incluso hecho algunos programas chéveres por Señal Colombia, por radio, ahí nos están contando radios tutatensa de 4 a 7 de la mañana, sí, mi papá me contaba esa historia y fue una oportunidad chévere porque incluso hasta los papás, miren, mis papás me dicen a mí, profe, ustedes digamos enseñan algunas temáticas que algunos de ellos hace tiempo se estudiaron y se les olvidó. Entonces, digamos, ellos dicen, profe, pues es difícil a veces apoyarlos. Y lo que decía Nelson ahorita, muchos de nosotros nos hemos unido para potenciar estos procesos de formación. Y algo también que surgió es la estrategia de maestros que aprenden de maestros, se potenció muchísimo más porque ya estaba. Entonces, tengo compañeros que de pronto no saben cómo hacer algo, cómo hacer un material, ya sea en físico, porque pensamos en los niños que están desconectados, o la parte digital, y le dicen, venga, profe, ¿usted sabe? Sí, claro, y nos ayudamos entre todos. O sea que yo creo que también hemos aprendido a trabajar en equipo fuertemente. Y para finalizar, creo que también es importante potenciar la participación de los padres en nuestras escuelas, que muchas veces está un poco desligado. Algunos papás están un poco desconectados de las escuelas y este tiempo pues ha hecho ver que es muy importante también que efectivamente el proceso de formación de nuestros niños, niñas y jóvenes es un trabajo en equipo. No solo el profe allá en el aula mire cómo le hace, sino que efectivamente es parte importante. No todos los padres, claro, porque hay papás que somos muy comprometidos con nuestros niños, pero pues es importante que los papitos también estén ahí ayudándonos y que sean también parte profe, sí se puede. Entonces digamos que eso también es algo que considero que tenemos que potenciar de ideas para mejorar esta situación y lo que se viene a continuación. Muchas gracias, profesora Sindey. Usted pone el punto en algo que funda la práctica del ejercicio docente y es lo que llamamos la pedagogía. Hablar de pedagogía en momentos de pandemia también es repensar la institución escolar en su organización en función de los tiempos, de los espacios, de los contenidos. Esto nos implica un reto de repensar una institución de hace 3 siglos y que de un momento a otro se volvió otra, ¿no? Nos pide pensarla como otra. Muchas gracias, profesora Sindey. Alejandro. Bueno, si el nacimiento es el regreso a clases, para la educación superior hay algo previo al nacimiento y es la garantía de poder tener, así sea la posibilidad de pensar en el regreso a clases. El cómo regresar a clases es una discusión muy valiosa, pero hoy los estudiantes de la educación superior tenemos una reflexión previa y es cómo vamos a tener la garantía de poder, así sea, matricularnos en el próximo semestre. Ya cuándo y cómo volveremos a clase es la discusión siguiente para la educación superior, pero hoy, por lo menos en cuanto a la educación superior, sí es muy importante reflexionar acerca de cómo evitar una posible gran deserción escolar, cómo evitar una posible gran mortandad académica que puede costar miles de estudiantes
por fuera de las universidades públicas de nuestro país. Es una discusión muy importante y que como sociedad debemos de reflexionar en torno a ella. Hoy las universidades públicas, por los impactos sociales y económicos de la pandemia, pero también por el olvido estatal, están en cuidados intensivos con sus estudiantes y sus profesores. Y nosotros no podemos ser ajenos a esas discusiones porque, pues sin lugar a dudas, debemos de buscar la continuidad de las trayectorias educativas, y la educación superior es muy valiosa para nuestro país. Yo creo que ante crisis solo el conocimiento nos salvará, y las universidades han sido un ejemplo de eso, cómo con sus recursos muy limitados han puesto su infraestructura física, su recurso humano al servicio de la sociedad en medio de esta crisis. Todos nos hemos sentido orgullosos de los avances investigativos que ha hecho la Universidad Nacional, que ha hecho la Universidad de Antioquia, que ha hecho la Universidad del Valle. Todas estas universidades públicas han hecho un esfuerzo valiosísimo por tratar de aportarle a la sociedad en medio de esta crisis, pero hoy están en un gran dilema, y es cómo hacer que sus estudiantes puedan matricularse, porque esos estudiantes no podrán pagar la matrícula. Probablemente para una persona la matrícula promedio de la Universidad Nacional, que es entre 600.000 y 800.000 pesos, puede ser algo menor, pero para la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional no es algo menor. La mayoría de los estudiantes de mi universidad son estrato 1, 2 y 3. Entonces sí creo que es clave que reflexionemos en torno a ese ejercicio previo de cómo garantizar la matrícula para que estas personas jóvenes puedan seguir estudiando. Aquí también es muy importante mirar el impacto de la economía de la ciudad y de la economía del país. Hoy salieron las nuevas cifras sobre el mercado laboral que presentó el DANE para el trimestre de junio. Y por ejemplo decía, la tasa de desempleo juvenil para la ciudad es del 33%. Hoy 1 de cada 3 jóvenes ha perdido su empleo. Es realmente grave. También se decía que el 52% de las personas entre los 10 y los 24 años ha reportado afectaciones relacionadas a la suspensión de sus clases. Eso es para el país casi 3 millones de personas entre los 10 y los 24 años que han reportado afectaciones en la suspensión de sus clases. Ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esto relacionado en cuanto al desempleo juvenil y la posibilidad de no formarnos para los jóvenes que ni estudian ni trabajan? Un joven que no esté estudiando ni trabajando es una derrota del Estado. Que hoy un joven no pueda tener las oportunidades para desempeñarse laboralmente o para por lo menos formarse, nos obliga a una reflexión como sociedad, porque ¿qué futuro va a tener ese joven que no puede acceder a algo tan elemental como podría ser su derecho a la educación y su derecho al empleo? Entonces sí es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque hoy por lo menos se tiene garantizada la matrícula cero para los estudiantes de la Universidad Distrital, y es muy valioso que ante la incompetencia del gobierno nacional sea el gobierno distrital quien asuma ese costo, pero también tenemos que pensar en qué hacer, por ejemplo, para la Universidad Nacional de Colombia, porque todos los políticos sacan pecho de la Universidad Nacional, pero ningún ente territorial está en la capacidad de asumir el costo de la Universidad Nacional. Lo tiene que hacer el gobierno central, que es quien tiene la mayor parte del recaudo de los impuestos. Es el gobierno central quien asume el IVA y quien asume el impuesto a la renta, por ejemplo. Son ellos quienes tienen los recursos para hacer realidad la matrícula cero, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Nacional. En este momento hay estudiantes encadenados a esas dos universidades, ante la incertidumbre de qué va a pasar en el 2022, pero también qué va a pasar en el 2021, porque pues las afectaciones a esta crisis, bien lo decía Oscar, no solo van a ser estas cuantas semanas. Va a pasar el pico de la emergencia, sí, pero el impacto va a ser mucho más prolongado en el tiempo. Entonces sí es clave que tengamos en cuenta a los jóvenes dentro de estas discusiones, porque yo sí creo que somos los jóvenes las víctimas silenciosas de esta pandemia. Probablemente no nos enfermamos tanto, probablemente no llegamos tanto a las unidades de cuidados intensivos, pero sí somos los jóvenes quienes estamos viendo hoy nuestras oportunidades desvanecerse en el tiempo en cuanto a la educación, al empleo, la generación de ingresos, y lamentablemente estos 3 factores se llevan a la borda nuestra salud mental. Creo que es supremamente clave también lo que ha anotado Alejandro, y es el tema de lo que se ha conocido de manera coloquial como la generación NINI. Y la crisis universitaria atravesada con la crisis que genera la pandemia
pues obviamente dibuja un panorama para los jóvenes muy incierto y quizás desalentador. Como decía un respect, sería como arrojar a los jóvenes a su soledad cívica, ¿cierto? Bien, hay unas ideas sobre la educación superior supremamente importantes. El tiempo es corto, hemos programado este espacio para 1 hora por agenda de algunos de nuestros invitados. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Entonces, para la tercera pregunta, quisiera señalar que nuestro sistema de seguimiento y monitoreo de la política pública, que ya lleva 8 años en el instituto, ha constatado que la participación y la comunicación de actores es fundamental para la toma de decisiones y para la legitimidad de las medidas que se adopten en las agendas políticas, como ya lo han señalado nuestros panelistas. Por eso, frente a las recomendaciones dadas en la nota técnica, les quisiera preguntar a ustedes, y ahí sí serían 2 minuticos, desde el lugar que ocupan y el sector que representan, ¿qué otras recomendaciones, además de las que hemos esbozado, de las 5 que hemos esbozado en la nota política, ustedes harían? Oscar. Bueno, yo siento que es muy importante identificar la situación de todos los niños, familias, escuelas y docentes y diferenciar. Es muy importante precisar que, como decía Alejandro, esto es un mar, no un barco, ¿sí? Y en la medida en que entendamos que la situación es muy distinta para mucha gente, entonces lo que primero yo creería es que todas las recomendaciones deben ser complejas, deben reconocer esa diversidad. Yo pues creo que es una redundancia decir que la desigualdad es la característica fundamental de este país y de su sistema educativo, y que la pandemia la ha agravado. Pero a veces las cosas, por obvias que suenen, no se comprenden si no se mira su dimensión. Entonces, sí, la desigualdad estructural del sistema educativo es muy grave y la pandemia la ha agravado, pero es que la ha agravado mucho. Ese es un poco el punto que a mí me parece clave. Entonces, por ejemplo, aquí hay preguntas de Juan Jiménez, de Pascal, de Juan Sebastián, de varias personas que todas llevan a la misma respuesta, y es cómo recomendar teniendo en cuenta las desigualdades. Voy a poner el ejemplo de la pregunta de si la tecnología resuelve el problema, ¿sí? Y la pregunta de si la tecnología y la pedagogía pueden ser aliadas, sustitutas, o de alguna manera se llevan la contraria. Entonces, su merced no nos va a dar tiempo, pero básicamente una cosa es la brecha de acceso general, es decir, la gente que no tiene internet y no tiene computador. Sí, esa es una brecha importante. Y no se va a resolver en semanas ni en meses. Puede que ayudemos a los estudiantes que más necesidad tienen de tener una tableta o una conexión a internet, pero en general la desigualdad en eso es enorme. Pero otra es la brecha de acceso para los niños entre los 3 y los 7 años frente a los muchachos que ya están en la educación media, o la dificultad que significa para un chico sordo, ¿sí? O para un chico con distintos tipos de discapacidad ser atendido a través de las tecnologías. Y sin embargo, ahí no está el problema en el acceso. El problema de la tecnología no es de acceso. Eso, pues, yo lo he estudiado en muchos países de América Latina y lo he asesorado desde la UNESCO. El problema de las brechas digitales es un problema de apropiación y capacidades pedagógicas para que las iniciativas de innovación pedagógica sean apoyadas por las TICs. De nada sirve tener TICs si no se tiene propuesta pedagógica. Y aún si tuviéramos propuesta pedagógica, sigue siendo muy distinta la situación dependiendo de la condición de la familia, dependiendo de las circunstancias específicas del contexto. No es lo mismo tratar de trabajar con TICs si yo no tengo una ventana, si yo no tengo aire, si yo no tengo ventilación, si mi situación de estrés es muy grande. Entonces, realmente, esa pregunta por la tecnología yo la mediaría por la desigualdad. No vamos a corregir la desigualdad de la noche a la mañana, aunque ayude en algo dotar tecnología. Como no hay tiempo, por la deserción, lo mismo. Hay que dejar de pensar cómo vamos a evaluar a los niños y empezar a pensar cómo vamos a buscar a los que no aparecen. Si alguien no aparece, por favor, señores docentes de este país y de esta ciudad, gastemos la mayor parte de nuestras energías en tratar de ponerle un WhatsApp a esa familia y a ese niño que no aparece. Así eso nos consuma mucha más energía que pensar en cómo evaluar a los que mandaron o mandaron las guías de matemáticas, ¿sí? O el problema del estudio de salud mental que pregunta Pascal. Sí, es muy urgente que hagamos un estudio de salud mental
de los docentes y los niños en esas circunstancias para poder hacer diferencias. Yo estoy de acuerdo en que por ahora, digamos, en 1 o en 2 meses mantengamos cerrados todos los colegios, pero yo sí creo que de aquí para adelante tenemos que empezar a pensar en diferencias. Medidas generalizadas no son responsables con los más débiles. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Identificar y diferenciar las necesidades de nuestros niños, niñas, de los padres de familia, de las comunidades educativas. Profesor Nelson, 3 minutos. Yo voy a ser desjuiciado acá con el doctor Oscar Sánchez, lo voy a contradecir en una parte. Hoy la pandemia refleja, no agravó la desigualdad, refleja la gran desigualdad que existe o que ha existido en este país. Eso es lo que pasa, esa es mi gran diferencia con las apreciaciones del doctor Bono. Son ambas, Nelson, son ambas. Creo que la pandemia refleja lo que hoy está pasando, lo que ha pasado con esas malas políticas, las condiciones. Lo que el gobierno, el Estado, que no ha generado esas verdaderas políticas para llegar a las zonas más apartadas, más alejadas, porque aquí desafortunadamente es un gobierno o gobiernos anteriores que han gobernado durante estos 200 y más años a favor de quién, de los bancos, o miremos los 117 billones de pesos de la pandemia, 17 billones los entregaron a los banqueros y qué, y no le aliviaron los créditos a nadie. Mire lo que hicieron, 7.2 billones de pesos para los empresarios o los mercaderes de la salud, no se los entregaron a los hospitales, a los médicos, a los profesionales, a los señores de servicios generales. Pero hoy le adolece darle un peso porque, discúlpeme el término, miserablemente dedicaron 92 mil millones de pesos, pero para ver si comprometen o como le colocaron el precio a la vida de los jóvenes y de los niños, a las entidades territoriales si entran en el modelo de alternancia. Y nosotros estamos de acuerdo, aquí se requiere, por eso nosotros luchamos y peleamos mucho por esa autonomía escolar, por esa libertad de cátedra, porque hoy es que queda una vez más demostrado que fracasaron los famosos logros, estándares, índices sintéticos de calidad. Aquí no puede ser que el gobierno establezca sin conocer las realidades de las regiones, de las zonas más apartadas y alejadas, porque cada institución es diferente a las demás, inclusive en el mismo territorio, en la misma ciudad. Son las condiciones totalmente diferentes, el mundo socioeconómico y cultural. Por eso se requiere que verdaderamente nosotros por eso defendemos a ultranza el gobierno escolar, que ellos verdaderamente puedan, con base en su contexto, en su diagnóstico, puedan ajustar su plan de estudio, su proyecto educativo institucional, ajustar el plan curricular. Eso sí lo tenemos que hacer. Pero como este gobierno no escucha, porque solamente le interesa escuchar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los que generan las políticas y nos dicen qué hacer, y como siempre los gobiernos de Colombia sumisos a eso, que no les interesa el pueblo colombiano, que no les interesa las realidades. Aquí necesitamos un verdadero plan de estudios institucional con toda la autonomía de nuestros consejos académicos y directivos, donde participa toda la comunidad. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes verdaderamente tengan condiciones para ser críticos, autocríticos, reflexivos, que tomen sus propias decisiones, que puedan avanzar en su quehacer pedagógico, artístico, cultural, recreativo, pero para eso debe dársele verdaderamente hoy la autonomía, no como hoy ya lo propusieron en el gobierno nacional, cómo modificar. Mire cómo es tan perverso el gobierno que acaban de aprobar a finales del mes de mayo en el Congreso de la República, cómo aprobaron en primer debate y en el segundo debate la reforma para quitar el preescolar de 3 grados. O sea, cómo la ignorancia de este gobierno. ¿Sí? Listo, termino ahí, gracias. O sea, la ignorancia de este gobierno, terminar y eliminar el preescolar de 3 grados cuando hoy se requiere y se necesita, cuando nosotros lo hemos luchado, lo hemos conquistado y lo logramos en la Ley General de Educación, y hoy lo pretende quitar de la Ley General de Educación. Nos parece algo terrible. Es un gobierno que no quiere y no ama ni quiere generar políticas verdaderamente para fortalecer la educación en Colombia. Y Profesor, miremos, muchas gracias. Doctora Amanda, te voy a decir algo, mire,
Hay que generar las condiciones de conectividad, de elementos tecnológicos. No es lo fundamental, pero sí hoy se hacen necesarias estas herramientas para el quehacer pedagógico y académico de los jóvenes y los niños. Miremos qué hizo Argentina. Argentina acaba de decretar una política universal gratuita de conectividad para todos los estudiantes, para todas las familias. Eso lo puede hacer Colombia. Lo que pasa es que necesitan la plata para robársela aquí en Colombia. Tenemos un reto y es cerrar las brechas socioeducativas y sobre todo las brechas digitales y fortalecer y reconocer la autonomía institucional y la autonomía de las comunidades educativas, como lo ha consagrado desde hace 30 años la Ley General de Educación, es lo que recojo de la intervención del profesor Nelson. Profesora Sindé y Alejandro, les pediría fueran ya cerrando de manera conclutoria el tiempo. A las 5:10 nos desconectamos. Vale, listo. Pues me parecen interesantes las recomendaciones de la política, me parecen muy chéveres y pertinentes. Les sugeriría adicionales. Me parece que es importante potenciar fuertemente a los estudiantes que quizás no hemos tenido contacto durante todos estos meses, no solo la parte académica, sino socioemocional. A mí me preocupan también cómo están mis estudiantes. Entonces, digamos, sí quisiera que potenciáramos fuertemente los niños que no tuvieron ningún tipo de conexión con nosotros, ni siquiera para poder llamarlos, porque llama uno a los teléfonos registrados y como ellos tienen que trasladarse, tienen un fijo, pues no nos podemos conectar. Potenciar fuertemente los niños para el apoyo a la inclusión. Entonces, digamos, eso también es algo súper necesario. Considero necesario, importante, potenciar la integración curricular y la articulación entre educación inicial, básica, secundaria y media, que efectivamente se vea esa estructura muy fuerte, muy clara para que los niños tengan esa ruta, que se han hecho muchas mejoras, pero que se tiene que seguir manejando. Y algo muy de la mano ahí para darnos la manito con Alejandro, de potenciar la articulación de chicos de media con las universidades públicas. Me parece súper necesario también que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de proyectarse a nivel de continuar en sus estudios de educación superior. Eso es algo súper valioso. Y la estrategia de Profe en Casa, que empezamos también como un sueño, gracias a Alexander y al IDEP, que empezamos a trabajar, y muchos profes orientadores hemos hecho estas clases así, mejor dicho, súper espectaculares, que veo unas increíbles. Yo creo que eso se tiene que mantener, así volvamos a las clases. Entonces, pues me parece que no se tiene que perder. Y potenciar estrategia de aulas hospitalarias y rurales. Y listo. Aulas hospitalarias y rurales. La profe Sindé además ha puesto el reto de pensar y repensar la formación integral y la formación de los seres humanos de otra manera, ¿no? En sus reflexiones. Alejandro, estamos cerrando nuestro webinar. 2 minuticos para hacer recomendaciones. Sin lugar a dudas, el regreso a clases es muy importante. Las escuelas son entornos protectores de los niños y niñas, no solo para su bienestar físico y emocional, sino también para su aprendizaje. Y tenemos que tener siempre esa intención de que ese regreso a clases se pueda dar lo más pronto posible por el bienestar de los niños. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se puede dar ese regreso a clases? ¿Cómo? Yo creo que esto tiene que ser una medida contextualizada y consensuada, porque si no va a carecer de toda la legitimidad posible, contextualizada con cada uno de los territorios. Nosotros no podemos pretender que por decreto se dé la reapertura de los colegios en todo el país como lo pretendía hacer el gobierno nacional pasado mañana, 1 de agosto, cuando estamos en uno de los momentos más difíciles de la crisis, cuando tenemos mayor número de contagiados y mayor número de muertos. Entonces tiene que ser una medida contextualizada, pero también consensuada con los profesores, con los padres de familia, con los mismos estudiantes, así sean niños y niñas, ellos tienen la oportunidad de manifestar sus deseos, sentimientos, temores. Yo creo que los niños quieren volver a clases, no porque extrañen la clase de matemáticas, sino porque extrañan a sus amiguitos, extrañan el relacionamiento social, pero eso se tiene que dar con seguridad. Ahora bien, hubiera sido chévere que la nota de política presentara un balance de cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho el distrito para adecuar ese regreso a clases. Por ejemplo, en pupitres, en salones, tenemos hoy grupos excesivamente grandes, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Los restaurantes, las cafeterías, cuál va a ser la bioseguridad con la que van a contar nuestros profesores para el regreso a clases, cuál va a ser el esfuerzo por contratar docentes adicionales, porque se requieren hoy docentes de apoyo. Si vamos a regresar a un modelo de alternancia, los profesores no los podemos recargar. Ya sabemos que esta crisis está cobrando el bienestar docente y es muy importante que nosotros revisemos, por ejemplo, cuál ha sido el esfuerzo adicional en docentes de apoyo, en agua, en jabón. En la Universidad Nacional no hay agua y jabón.
algo tan elemental como eso, y creo que en la mayoría de los colegios públicos tampoco lo hay. Entonces es muy importante que reflexionemos los avances del distrito en eso y quién asume ese costo. Ahora bien, ¿cuándo regresar a clases? Yo sí creo que se tiene que regresar a clases cuando la curva epidemiológica se aplane. Nosotros no podemos poner en riesgo ni la vida de nuestros maestros ni la vida de nuestros niños, y el gobierno nacional acuña ejemplos de otros países que han regresado a clases, pero lo que no cuenta es que esos países han regresado cuando la curva ha disminuido, cuando la vida de esas personas no están en riesgo, y que es clave que eso se dé, pero también pensando en el bienestar de toda la comunidad educativa. Por ahora yo creo que la alternancia no se da y no se va a dar, no solo porque los maestros, padres de familia y estudiantes le tengan miedo al virus, sino porque salen a flote años de olvido estatal a la educación pública de nuestro país. Alejandro, muchas gracias por esas reflexiones tan contundentes. Pedir excusas a quienes se han conectado, solo por esta vez no podremos abrir la discusión al público, pero es nuestro compromiso recoger todos sus aportes e inquietudes de manera muy juiciosa e incluirlos en el siguiente webinar. Alejandro ha tocado un tema que vamos a asumir en la segunda nota técnica. En principio, un principio del instituto es generar conocimiento que sea útil y oportuno para el sector, y en esta vía seguiremos nuestro trabajo. Agradecemos a nuestros invitados y a quienes nos acompañaron en esta oportunidad, y le doy el paso al director del instituto para cerrar este webinar. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Profesor Rubio. Bueno, muchísimas gracias, Amanda. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, panelistas, invitados e invitadas el día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar Sánchez, Nelson Alarcón, Alejandro Palacio, Cindy y Carolina, por esa participación, esos análisis, esas reflexiones. Los invitamos a consultar la nota política, va a estar en la página del IDEP. Es un ejercicio amplio, se hicieron 2 versiones, la versión completa va a estar allí, pero también tenemos la versión resumida de 6 páginas. Entonces, bienvenidos a nuestras plataformas, el agradecimiento para todos y todas, y la invitación para que se conecten a todos los webinars que estamos haciendo mes a mes. Muchísimas gracias, y qué importante que hagamos estos ejercicios de reflexión, de análisis, que nos permite nuestro entorno y nuestro espacio como ente investigador. Entonces, un fuerte abrazo para todos y todas, y muchísimas gracias por su asistencia y participación. Gracias Alexander, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. A todos los profes, un abrazo. Chao, que estén bien, un abrazo, cuídense mucho. Igualmente, chao, chao, gracias.